Vámonos. Capítulo 8, diseño de clases. Objetivos. Al finalizar la revisión de este capítulo, se habrán adquirido las habilidades para realizar lo siguiente. Diseñar clases usando la notación del lenguaje unificado de modelado, o por sus siglas en inglés, UML. Entonces, bueno, ahí está una primera definición: lenguaje unificado de modelado. Escribir código para una clase especificada, es decir, una vez que se define lo que vamos a ver más adelante, lo que son sus atributos y sus métodos. Diferenciar entre acceso public y private para atributos y métodos. Entonces, estos atributos y métodos es parte de la especificación que se da para la clase. Entender el significado del término encapsulación. Pasar objetos como parámetros. Ya hemos pasado arreglos como parámetros. Entonces, pasar objetos como parámetros, pues bueno, si tomamos en cuenta que los arreglos es un tipo especial de objeto, entonces si ya saben pasar arreglos a métodos, pues entonces pasar objetos como parámetros a los métodos, pues no es mayor problema. Desarrollar clases colección propias. Bueno, por ahí ya vimos una clase colección en el capítulo anterior, que es la clase ArrayList. Entonces, si ustedes más adelante requieren desarrollar su propia clase colección, entonces puedes tomar ventaja o puedes hacer uso de otra clase colección. Es decir, podemos en un momento dado basar nuestra implementación utilizando lo que ya se hizo previamente. Bueno, y pues comprender las ventajas de la programación orientada al objeto. Entonces, de estos puntos que están aquí, o de estos objetivos, bueno, pues vamos a cubrir en estas primeras pláticas que estarían correspondiendo al lunes, si no me recuerdo, 11 de octubre, pues estaríamos entonces comentando esos primeros puntos. Bueno, vayamos entonces ahora al siguiente, a la primera sección, que es la introducción. Bueno, consideran los autores de este material que estamos revisando que es posiblemente este capítulo el más importante hasta este momento, porque aquí van a aprender ustedes a desarrollar las clases o especificar las clases que se requieren para los programas. Ya el concepto de clase, pues ya estamos familiarizados con él. Y también sabemos que a partir de una clase, pues ustedes pueden crear objetos. Digo, lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, desde el capítulo 1, hemos estado creando objetos escáner, ¿no? Para poder leer la entrada estándar. Bueno, y en el capítulo anterior revisamos cómo se pueden crear y usar los objetos. Ya veíamos vimos algunos ejemplos en donde para poder crear los objetos hay que usar la palabra reservada new, salvo con los objetos string. Y ya que teníamos los objetos, entonces podemos utilizar podemos utilizar los métodos que tienen esas clases. Algunas otras clases no necesitan crear objetos y se pueden utilizar los métodos directamente, calificándolos con el nombre de la clase, como por ejemplo lo vimos con la clase escáner fácil. Nosotros podríamos utilizar alguno de sus 4 métodos directamente, pero para otros objetos que tienen sus datos propios, como por ejemplo cuenta bancaria, para ese tipo de clases es necesario crear un objeto, porque ese objeto pues va a estar manipulando la información particular que tenga un objeto. No podemos pensar que para una cuenta bancaria pues todos los objetos van a tener el mismo nombre o el mismo número de cuenta, pues será diferente. Bueno,
Entonces, en este capítulo, pues vamos a revisar las clases que fueron, vamos a ver la implementación que fueron usadas en el capítulo 7 para saber pues cómo están construidas y también pues para que nos den la pauta de cómo podemos escribir nuestras clases propias. Entonces, pues estaríamos empezando con la clase rectángulo, pero antes de ir a esa parte, pues vamos a ver una herramienta que es usada en este material y bueno, es usada con bastante frecuencia, que es la notación UML o lenguaje unificado de modelado, que se emplea para el diseño de clases. Bueno, entonces, del capítulo anterior, pues ya habíamos comentado que una clase va a tener atributos. Puede en un momento dado, podemos tener en algún momento dado alguna clase que no tenga atributos y es totalmente válido. Y entonces esos atributos les van a permitir manejar a ustedes lo que son los datos. También tenemos un conjunto de métodos que pueden en un momento dado leer u obtener la información de los atributos o también pueden modificar uno o varios atributos. Bien, en la parte del diseño de una clase, ustedes deben considerar qué datos la clase necesitará guardar y qué métodos son requeridos para acceder a los datos. Para el caso de la clase rectángulo, decíamos que esta va a manejar dos elementos de datos. Uno que es la base y otro que es la altura del rectángulo. Y consideramos que estos iban a ser números reales. Por lo tanto, el tipo double podría ser el apropiado o el indicado para tanto la base como la altura. Ya hemos comentado cuáles eran los métodos que estaban disponibles para la clase rectángulo acá en el cuadro 101, cuadro 7.1, perdón. Y bueno, aquí están de nuevo, ¿no? Entonces, había un método constructor, había métodos de escritura o modificadores o mutadores, set base y set altura, y que están modificando, bueno, pues lo que nos informa o lo que indica ahí su nombre, métodos de lectura como get base y get altura. Y había dos métodos que hacían uso de la información de la base y de la altura, uno para calcular el área y el otro para calcular el perímetro. Entonces, pues propiamente estamos hablando de que tiene 6 métodos y un constructor que, bueno, podríamos pensar que es un tipo de método especial. Y bueno, ahí pues también en ese cuadro nos decía pues, cuál era la función, qué era lo que había que suministrarles. En el caso del constructor, pues había que pasarle dos tipos double para fijar lo que es base y altura. Y para el caso de los métodos de escritura set base y set altura, pues bastaba con un solo double que se estaban utilizando para cambiar la propiedad correspondiente que nos está indicando ahí el nombre del método. Y estos tres, pues no devuelven nada. Y ya los otros dos, bueno, los siguientes 4 métodos, 2 de lectura y pues podemos pensar en 2 de cálculo, no hay que pasarles nada porque utilizan la información del objeto, es decir, su base y su altura, y estaban devolviendo un doble. Entonces, bueno, eso es lo que hacen entonces es lo que se hace estos métodos de la clase rectángulo. Bueno, entonces se comenta que cuando se diseñan clases es útil iniciar usando una notación de diagrama. Entonces, esto se va a llevar a cabo utilizando el lenguaje unificado de modelado o por sus iniciales en inglés, UML. En esta notación, la clase la vamos a representar, lo vamos a indicar en una caja que va a tener 3 secciones o partes. En la primera parte van ustedes a anotar el nombre de la clase. En la segunda parte o sección irían los atributos y en la tercera sección estarían anotando lo que son métodos. Entonces, primera parte va nombre de la clase, segunda sección atributos, tercera sección métodos. Y entonces aquí en el cuadro 8.1
pues vamos a ver el diagrama de clase que se tiene para la clase rectángulo. Entonces, bueno, vemos que tenemos ahí entonces un diagrama, un cuadro, en donde en la parte superior, o sea, la primera sección, aparece el nombre de la clase. Luego enseguida está una lista de atributos. Entonces hay uno que se va a llamar base y otro que se va a llamar altura. Y también podemos observar que estos atributos se le está indicando que van a ser de tipo double. Y ahorita, bueno, vamos a explicar qué significa un poquito más adelante, qué significa este menos y también qué significa este más, ¿no? Y ya en la tercera sección de este diagrama, pues aparece una lista del constructor o constructores y de los métodos que se tienen para esta clase rectángulo, ¿no? Y entonces se está anotando después de lo que es el nombre del método, se pone una lista con los tipos que se le tienen que mandar a este método para que pueda funcionar. En el caso, por ejemplo, de rectángulo, ya decíamos, se ocupan dos números double para la base y para la altura. A los métodos de lectura, pues esos no hay que pasarles nada, por lo tanto, bueno, simplemente los paréntesis están vacíos. Y también podemos observar esta otra cuestión que seguido después de la lista de los parámetros que se le envían al método, aparecen dos puntos en algunos casos, y luego viene aquí otro tipo. Entonces, eso se hace cuando el método va a devolver algo, ¿no? Entonces, en este caso, el método getBase pues estaría devolviendo un double, de igual manera como lo hace el método getAltura. Si el método o el constructor no van a devolver nada, pues entonces, después de la lista de parámetros, pues uno ya no pone nada, como se puede ver aquí en el caso del constructor, o como se puede observar para este método de escritura, el método setBase o el método setAltura. Y bueno, después de estos métodos de escritura, bueno, pues aparecen los dos métodos de cálculo que habíamos comentado, a los cuales pues no se les pasa nada y se anota lo que es el tipo, ¿sí? Bueno, eso es entonces el diseño utilizando este lenguaje, bueno, utilizando las especificaciones del UML o del lenguaje unificado de modelado, ¿no? Para lo que es la clase rectángulo. Bien. Entonces, ya en el capítulo, bueno, en esta anotación UML, perdón, me estaba adelantando, requiere que se indiquen los nombres de los atributos. Ya entonces vimos cuáles eran los atributos. Uno es base, este es un atributo, y el otro es altura, ¿verdad? Entonces, bueno, aparecen ahí los nombres de los atributos y también se tiene que especificar pues, su tipo, ¿verdad? Entonces, seguido del nombre, pues se separa el tipo utilizando dos puntos, ¿no? Bien. Y también en el capítulo anterior, bueno, empezamos a hablar de este concepto de encapsulación u ocultamiento de información. Utilizando esta técnica de encapsulación, ustedes hacen que los atributos queden accesibles solo a los métodos de la propia clase. Y para los métodos de otras clases, esos atributos no se van a poder acceder. Y bueno, esta característica de proteger los datos solamente, y bueno, tenerlos disponibles solamente para los métodos de la propia clase, ha contribuido a que los lenguajes orientados al objeto se conviertan pues, en un estándar de programación actual. Es decir, ya la mayoría de los lenguajes modernos pues, permiten este concepto de encapsulación que se maneja en la programación orientada al objeto. Cuando ustedes restringen el acceso de esta forma a los atributos, bueno, logran ustedes como programadores mantener los datos de sus clases sellados a otras clases, porque pues estos son los únicos que tienen el control de cómo,
o sea, en la misma clase, de cómo se accede actualmente. Bueno, para el diseño de la clase rectángulo fue diseñada para que no se pueda usar directamente los atributos base y altura desde otra clase, ¿no? Eh, los, los atributos no pueden ser protegidos dentro de la propia clase para los métodos que estén definidos en la clase rectángulo. Solamente se pueden proteger para el exterior los atributos. Se supone que los métodos que viven en la clase rectángulo pues son métodos que tienen la confianza como para poder modificar o poder hacer uso de estos atributos. Bueno, entonces, para cuando uno quiere encontrar, por ejemplo, el área de un rectángulo desde el método main de algún otro programa, no sé, a lo mejor tienes un programa que se llama probador rectángulo, pues ustedes no van a poder hacer ese cálculo del área utilizando la base y la altura directamente del objeto rectángulo, por la razón de que pues, esos atributos en el diseño se está denegando, y se está denegando para lograr el encapsulamiento y de esa manera pues queden sellados esos atributos y no puedan ser modificados desde otra clase. Bueno, y entonces si quisieras encontrar el área, pues entonces para esa situación pues habrá que utilizar el método llamado calcular área del objeto rectángulo. Bueno, se diseñan las clases de la forma anterior porque haciéndolo así significa que nada puede inadvertidamente cambiar los valores de base y altura. Estos datos o estos atributos se van a mantener seguros. Si el acceso a estos atributos no fueran restringidos de esta forma, pues entonces la base y la altura podrían inadvertidamente ser modificados. Entonces, en su lugar, pues se limita el acceso de la clase rectángulo, es decir, para que puedas utilizar la clase rectángulo solamente va a ser a través del constructor y de sus métodos. Y bueno, pues esto se maneja o se ilustra en esta figura 8.1. Decíamos, si desde el main de otro programa que está utilizando un objeto rectángulo, tú quieres obtener el área, pues no vas a poder acceder directamente a la base y a la altura. Pero sí puedes hacerlo a través de este método de cálculo llamado calcular área. Y de esa manera, pues entonces los datos o los atributos pues quedan protegidos y estarían ocultos pues dentro del objeto. Solamente se pueden manejar desde la propia clase rectángulo, pero desde afuera pues eso queda impedido por el diseño. Bueno, entonces los signos más y menos que están en el diagrama UML de la clase rectángulo, allá del cuadro 8.1, esos que preceden a los atributos o que preceden a los nombres de los métodos, informan la encapsulación. Con el signo menos se está indicando que el atributo o método es private y por lo tanto es accesible solamente a métodos dentro de la misma clase. Entonces, ustedes pueden bloquear el uso de un atributo o de un método cuando utilizas esta palabra reservada private. Y en el diagrama unificado del modelado, esto se indica con el signo menos. Luego, cuando se utiliza el signo más, entonces hay que utilizar este modificador public y desde esa forma, esos, desde métodos de otras clases, pues los vas a poder utilizar. Se considera un buen hábito de programación hacer los atributos privados. Habrá algunas excepciones que, pues ya las comentaremos más adelante, pero esta es una política de diseño que ustedes deben de observar para sus actividades y para las cosas que hagan en la vida diaria. Deben de considerar a los atributos como privados. Y los métodos, la mayoría de ellos van a ser públicos. Podrías en un momento dado definir algunos métodos como privados, pero casi la mayoría de ellos van a ser públicos.
Y de esta manera pues se logra la encapsulación al proteger los atributos, es decir, nuestros datos quedan sellados. Bueno, y esto, bueno, yo ya me adelanté un poco, que les comentaba que hay que utilizar private o hay que utilizar public. Bueno, de esto ya hemos hecho, o bueno, lo hemos usado de manera, pues vamos a decir, sin prestarle mucha atención, pero bueno, en este capítulo nos va a quedar un poco más claro. Bueno, ahora para la notación para los métodos, en el diagrama del cuadro 8.1 podemos observar que los tipos de los parámetros están encerrados entre paréntesis. Es decir, para el caso de un constructor o de un método, observamos que se hace una lista con los tipos. Bueno, aquí en este caso nada más hay uno solo. Y esto estaría indicando, pues entonces, que el método setBase va a requerir un parámetro double. En este caso, pues sería el valor de la base nueva. Es decir, este método setBase es un método de escritura que sirve para modificar el atributo base con lo que se le está pasando. Los tipos devueltos son colocados después de los paréntesis. Ya decíamos que en el caso de este método setBase, pues como no devuelve nada, pues no se pone el tipo devuelto y separado con dos puntos, ¿no? Pero en el caso del método getBase, que es un método público, ahí podemos ver que en esta lista de parámetros o de los tipos de parámetros, pues está vacía. De todos modos, se tienen que poner los paréntesis. Y precedido de dos puntos, observamos el tipo que estaría devolviendo el método getBase, que en este caso pues es un double. Bueno, este método getBase, bueno, ya decíamos, devuelve un valor tipo double y ese estaría correspondiendo con el atributo privado llamado, bueno, en este caso, base, ¿no? Ok. Cuando no hay un tipo devuelto, pues no aparece nada después de los paréntesis, como ya lo habíamos comentado acá con setBase o setAltura o con el caso del constructor. Y el primer método, bueno, el método especial, que tiene el mismo nombre de la clase rectángulo, pues ya habíamos dicho, ese va a ser el constructor. Y también ya se dijo que el constructor siempre va a tener el mismo nombre que la clase. Es una manera como tú puedes identificar rápidamente si lo que tienes ahí es un método regular o un método especial, como es el caso de un constructor. Y bueno, para el caso de este constructor, podemos ver que la lista de parámetros pues tiene dos y son ambos de tipo double. Bueno, y ya sabemos, o bueno, ya habíamos también comentado que el constructor nunca tiene un tipo de regreso. Por lo tanto, en la especificación del constructor, pues una vez que cierras la lista de los parámetros, pues en ese momento terminaste la especificación para lo que es el constructor. Bueno, y vamos también a comentar más adelante que aún a pesar de que el constructor no devuelve un tipo, no es necesario utilizar la palabra reservada void. Bueno, en el caso de que lo llegaras a hacer, porque sí lo permite el compilador, entonces estaría suponiendo que ya no se trata de un constructor, sino que se trata de un método regular. Entonces, pues no se agarren alegremente diciendo, pues como el constructor no va a devolver nada, le tengo que poner void. Pues si haces eso, terminas entonces obteniendo un método regular. Bueno, en el caso de la clase rectángulo, bueno, ya vimos que había métodos para leer, que era getBase y getAltura, y métodos para escritura de atributos, que eran setBase y setAltura, ¿verdad? Y esos métodos que se usan para leer y para escribir, bueno, los de lectura, deberán de empezar con este prefijo get y seguido del nombre del atributo que se estaría leyendo. Y en el caso de los métodos de escritura, estos deben de empezar con el prefijo set, seguido del atributo que se estaría escribiendo o modificando. Bueno, sin embargo, pues no siempre es el caso que se proporcionen métodos de escritura como setBase y setAltura
con los cuales pues estarías tú cambiando los atributos. Dice que en ocasiones se configura la clase para que la única forma de asignar valores a los atributos sea vía el constructor. Y de esto, por ejemplo, ya lo vimos cuando revisamos, bueno, cuando usamos la clase cuenta bancaria. Si ustedes recuerdan, esa clase cuenta bancaria no tenía un método para modificar ni la cuenta bancaria, ni el nombre, y mucho menos el saldo. Estos atributos de lo que era el número de cuenta y el nombre se modificaban, o bueno, se les pasaba el valor que llevaban utilizando el constructor, y era la única forma, ¿no? Y por otro lado, para modificar lo que es el balance, por allá había un par de métodos que modificaban el balance, que era el método de depositar y el otro que era el de retirar, ¿no? Bueno, regresando a la clase rectángulo, bueno, pues la base, en el caso de que, pensando que tuvieras un constructor que te permitiera poner la base y la altura, pero si en algún momento dado no lo hiciste, pues podrías hacerlo después utilizando los métodos de escritura correspondientes, ¿no? Que ya habíamos dicho que era el set base y el set altura. Bueno, y como se comenta aquí, pues es una política buena dar acceso de escritura solo a los atributos que claramente requieren ser cambiados durante la existencia del objeto. En el caso de un objeto tipo cuenta bancaria, pues no es conveniente que ustedes permitan la escritura para el atributo cuenta, bueno, número de cuenta bancaria, o para lo que es el nombre. Bueno, para el caso particular de la clase rectángulo, bueno, sí tenemos métodos set o de escritura para la base y para la altura, y la razón, bueno, lo vamos a ver allá cuando estemos hablando en el capítulo 10. Pues con esto entonces, hasta aquí esta plática.